Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, también, recién almorzadita, gracias a Dios, con la guatita llena. Y el Buenas corazón tardes, pegado. profesora. Buenas tardes. No son de el audífono. Bueno, igual no me funcionan, así que va a dar lo mismo. Buenas Ya, tardes. vamos a partir entonces en esta fría tardecita. Vamos a ver. Les doy la bienvenida a la última videoconferencia de la asignatura de toma de muestra. Me gustaría saber en relación a las dudas que tienen de los exámenes de colaboración o de dudas anteriores a cualquiera de las otras unidades que vimos, para poder resolvérselas. Profe, recién me vengo conectando. Tengo una duda en relación, no en sí a la materia, sino que a la prueba anterior. ¿Habrá alguna forma de que uno la pueda revisar? Se lo ¿Cuál pregunto prueba? por ¿La mí. evaluación número 2? Sí. Sí, la última, sí. Sí, o sea, la prueba, cuando me han solicitado, he tenido que enviar, o sea, no he tenido, he optado por enviar la línea de desarrollo de la evaluación, ¿ya? ¿Ya? Donde sale especificada la pregunta y el puntaje es que se le asignó. Si tenía un punto y sale 0, quiere decir que es 0 puntos. Pero para hacer eso tendría que hacer una planilla para enviársela delegada, para que la pudieran revisar como para que aprendan de los errores que cometieron y eso. ¿Ya? De todas formas, si existiera alguna duda respecto de las notas, yo no tengo problema en enviarle los recortes de pantalla, ya lo he hecho con otro estudiante. Enviar el recorte de En este pantalla caso donde uno tendría que enviarle un correo. Sí, me envía el correo, yo le muestro el recorte el puntaje que usted sacó al lado de su nombre, le envío también la escala de notas y el puntaje, porque a raíz de una pregunta que podía interpretarse tal vez para algunas personas de una manera que no era, se anuló una pregunta en mi formato B. Entonces, en vez de ser 21 preguntas, fueron 20. ¿Ya? Profe, ¿Mm? esa era la que decía en relación al hemoglucotest y salía Y algo después nada que ver con el hemoglucotest, y salía ¿cierto? después una pregunta abajo que estaba bien formulada y que decía la presión o el medio de llenado de presión de los frascos utilizando el Venojet es por presión. Claro. Estaba súper claro el enunciado, pero la parte de arriba podía atender que alguna persona Es que llegara en sí, algún momento a yo me confundirse. confundí, Entonces eliminé esa pregunta. Ya. Hice la pregunta que está anulada y razón por la que en vez de 21 puntos tienen 20 puntos máximos. Y yo les mando normalmente el puntaje que obtuvieron, más la escala de nota y la nota que está puesta en el portal. No hay problema, pero mándeme el correo. Ya, profe. Porque como mandarlos de a uno, igual son 6 secciones, es un poco complejo de repente por tema de tiempo, ¿ya? ¿Qué otra duda tienen, chiquillas, en relación a la materia o en relación a algo que ya hayamos visto anteriormente? Ay, perdón, algo que ya hemos visto en alguna de las unidades, toma de muestra sanguínea, orina de posición. ¿Algo? No sé si me escucha. Yo le escucho, sí, dígame. Es que le quería preguntar con respecto al Papa Nicolau. Los guantes son de procedimiento, ¿verdad? Sí, los guantes son de procedimiento. Ah, ya. Y en la punción lumbar, los frascos, ¿de qué color son? Es que quedé Son, con la duda. no se preocupe, son frascos transparentes, como tubos de ensayo. Ah, ya. Pero de nuevo debo apelar a decirles que depende de cada lugar, porque hay laboratorios que mandan un tubo especial, que viene estéril y que viene con algún medio de cultivo, dependiendo de lo que se esté buscando en el examen. ¿Ya? Ya. Gracias. ¿Mm? ¿Alguien más que tenga alguna duda en la que pueda ayudarle? ¿Nine? Ok. ¿Vieron los PPT que estaban dirigidos hacia los procedimientos de colaboración? Sí. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda en relación a eso? Voy a bajar la cámara, chiquillas, porque si no se me laguea la imagen. Entonces,
me veo pegada o me veo como que siento que estoy desconectada. Entonces voy a dejar sin cámara, pero estoy aquí hablándoles, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Necesitan repasar algo? ¿Necesitan algo que no entendieron, una palabra, algo? ¿Nadie, en serio? O sea que si les toman la prueba se van a sacar un 7. Así de suacatepán, de frentón, de puro pulentas. Porque a mí me encantan los 7, significa que aprendieron, o por lo menos que demuestran que saben. Porque la nota no siempre es reflejo de que uno sabe, es verdad. Entonces, Yo tengo una pregunta, profe. dígamela, por favor. ¿El trocar o bránula es lo mismo o son dos cosas parecidas? Pero... La bránula se le puede decir al trócar, sin problema. Ah, ok. Ya. Pero hay trócares que son distintos como para distintos exámenes. Por ejemplo, en el caso de la punción lumbar, el trócar es más largo, no es una bránula. ¿Ya? Ya. En el caso de la paracentesis, se utiliza un trócar, perdón, una trócar o bránula, claro, bien digo. Un trócar o bránula. Y en el caso de la punción lumbar, se utiliza la jeringa con la aguja. Ujú. ¿Entienden los procedimientos? ¿Vieron los videos? ¿Vieron los PPT, chiquillas? Sí. Ya. A ver, de paracentesis. Vamos viéndolo de a uno a ver si surgen dudas. Ya de tanto hablar estoy un poco congestionada, tal vez. Así que voy a estar haciendo todo el rato. ¿Ya? Me perdonan. La paracentesis, entonces, es una técnica que se va a utilizar para poder drenar, o sea, sacar, eliminar, ¿ok? O bien para poder analizar el líquido que está en la cavidad peritoneal. Este líquido que está en la cavidad peritoneal se debe en muchas oportunidades a la acumulación de líquido en las personas que tienen cirrosis hepática, que es una enfermedad que se caracteriza porque ya hay una disfuncionalidad total del hígado, ¿ya? Una enfermedad crónica que ya lo que requiere es trasplante o cuidados paliativos. Estamos hablando ya de una disfunción total del hígado, ¿ya? Entonces, debido a esa patología, se genera esta cantidad de líquido en el abdomen que se le conoce como ascitis, A-S-C-I-T-I-S, ascitis, y que presenta o ocasiona que el individuo tenga una cantidad importante de líquido dentro de su cavidad abdominal, ¿okay? Dentro de lo que es el peritoneo. ¿Alguna de ustedes ha estado hinchada alguna vez? ¿Hinchadita? Sí. Con el abdomen distendido, ¿sí? Ya. Cuando ustedes están con el abdomen distendido, se fijan que están con la piel tirante, más bien dura, y como que molesta caminar, respirar también, cuesta hacer una respiración profunda, ¿verdad? Sí, mucho. Imagínense la misma situación cuando ustedes están con el abdomen distendido, pero teniendo líquido adentro, ¿ok? El abdomen se ve redondo, prominente, distendido obviamente, globuloso, como un gran globo, ¿sí? Y está lleno de líquido. ¿Qué es lo que ocasiona eso? Que la persona primero no pueda tener una expansión torácica adecuada para poder ingresar el oxígeno de forma completa, ¿verdad? Además, como es volumen que normalmente no está en la cavidad abdominal, presiona o realiza una presión hacia todo lo que es el sistema digestivo, partiendo por el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Producto de esa presión que ejerce sobre el intestino, las deposiciones o el residuo que hay en el intestino tiene dificultades para movilizarse y por lo tanto la persona presenta dificultades para poder tener deposiciones, para poder defecar, ¿ya? Además de eso, genera presión sobre la vejiga, abajo, ¿verdad? Este elemento que contiene toda la orina que producen los riñones, y por lo tanto también tiene dificultades para poder contener la orina, tiene que orinar con frecuencia, si es que no tiene dificultades también para contener, ¿ya?
Es una serie de cambios que se genera debido a esta cantidad de líquido que hay en la zona peritoneal, y por lo tanto la medida terapéutica en ese caso es drenarlo, es decir, vaciar esta cavidad peritoneal del líquido que contiene. Entonces la paracentesis, una de las razones por las cuales se realiza es para evacuar el líquido de la cavidad peritoneal, pero también permite sacar el líquido para poder mandarlo a diagnóstico, cuando necesitamos analizar ese líquido, qué características tiene, con qué elementos está compuesto, etc. La realización de este procedimiento presenta alto riesgo de infección, ¿verdad? Porque cuando se realiza la punción en la zona abdominal, queda un canal de comunicación entre el exterior y el interior, por lo que se facilita el ingreso de microorganismos si es que la técnica no se realiza de forma estéril. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ya. Si ustedes entienden qué es lo que está pasando y por qué se genera este volumen de líquido y las consecuencias que trae, es fácil entender también cuáles son los puntos que se deben evaluar desde el punto de vista del test. Ahora, para realizar el procedimiento, primero se va a solicitar que el individuo se bañe y se lave bien la zona abdominal con agua y jabón neutro, o agua y jabón antiséptico, según la indicación que tengan las normas de infección intrahospitalaria dentro del hospital o de la clínica donde usted está trabajando, ¿ya? Si el usuario no puede realizar la actividad solo, no es autovalente, tiene dificultades o indicación de reposo absoluto, qué sé yo, entonces quien tiene que realizar el aseo es usted, el técnico en enfermería. Una vez que el usuario ya tiene su abdomen descargado de la mayor cantidad de microorganismos, de suciedad, lo que se hace es posicionarlo en posición de cúbito supino o en posición semi-Fowler. Una, porque si lo ponemos en Fowler muy sentadito, va a tener más dificultades para poder respirar, ¿verdad? Si está en semi-Fowler, tiene todavía una posibilidad de expandir bien el tórax, ¿ya? Y se va a posicionar al usuario de forma tal de que el médico pueda trazar una línea imaginaria, no es que lo raye con lápiz, una línea imaginaria que va desde el ombligo hacia la espina ilíaca izquierda, ¿ya? Dentro de esa línea imaginaria que traza el médico, lo que hace primero es administrar administrar lidocaína infiltrándola, ¿ok? Con una aguja de 3 o de 5 cc, la carga con lidocaína, cambia la aguja a una de 23G o 25G y punciona la zona que va a pinchar o puncionar posteriormente, ¿ya? De forma tal que quede anestesiada y no le genere dolor al usuario. Sí, obviamente, primero que eso, se va a aseptizar la piel con el antiséptico que se utiliza según normas de infecciones intrahospitalarias que tenga cada hospital o clínica. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ya, entonces la piel limpia, paciente acostado en decúbito supino o semi-Fowler, se le realiza asepsia de la piel, el médico con una jeringa de 3 o 5 cc, aguja de 25 o de 23G, va a cargar esa jeringa con lidocaína y va a puncionar la zona donde va a realizar el procedimiento de forma tal de poder anestesiar la zona. Posterior a eso, si el objetivo de la paracentesis es solamente sacar la muestra para mandarla al laboratorio, el médico va a utilizar la aguja con la jeringa, ¿ok? Y va a realizar una punción perpendicular al abdomen, es decir, en un ángulo de 90 grados. Va a introducir la aguja, va a sacar la cantidad de líquido que requiere. Posteriormente a eso va a entregarle a usted la muestra de este líquido, o él mismo va a llenar los tubos que usted le va a ofrecer, y posteriormente va a cubrir la zona donde puncionó con apósito y con Tegaderm. ¿Ya? Normalmente se utiliza el Tegaderm porque disminuye el riesgo de ingreso de microorganismos. ¿Ya? Usted toma la muestra, la rotula y la envía. En el caso de que el objetivo del procedimiento sea descomprimir, o sea, es decir, evacuar la cantidad de líquido que está en la zona peritoneal, lo que hace el médico es, mediante una bránula, o una de estas vías venosas que uno utiliza para poner el suero en los pacientes, esas son las bránulas, ¿ok? Va a puncionar
sea, va a ser todo el mismo procedimiento, lavar al usuario, posicionarlo, aseptizar, anestesiar la zona y posteriormente, en vez de utilizar la aguja o la jeringa, va a utilizar un trocar o bránula, va a introducirla en el lugar donde él estime conveniente, y una vez que la bránula se ve el reflujo del líquido acítico. El líquido acítico, chiquillo, es como un agua media doradita, como agua mezclada con miel, ¿ya? Va a funcionar y una vez que vea que refluye este líquido acítico hacia la parte de atrás de la bránula, la parte donde usted manipula, a la cámara de la bránula, va a empezar a retirar la guía. Todas están familiarizadas con las bránulas, ¿verdad? Más de alguna vez las han visto, ¿cierto? Sí. Ya, entonces va a sacar la guía metálica y va a dejar solamente puesta el teflón que normalmente trae la bránula agregado. A ver, esto de otra forma, a ver si me sale un abdomen bonito. En este mismo abdomen, no, en este no va a ser uno distinto. Uy, mi guata rara. Chuta, perdón, chiquilla. Mi habilidad para dibujar, las que me conocen saben que no es muy bueno que la intención sea buena. Okay. Tenemos el abdomen del usuario. Uy, que está pesado. Ya. Tenemos una bránula, ¿verdad? Que tiene una parte de arriba, que es la que lleva la guía metálica, que es la aguja. Y tenemos una parte externa que contiene un teflón que va recubriendo esta aguja, ¿verdad? Cuando ingresa esta bránula en la cavidad abdominal y llega al peritoneo, hay un reflujo o salida de este líquido acítico, líquido que está en la cavidad peritoneal, hacia la cámara de la bránula. Cuando eso sucede, lo que se hace es sacar la aguja del conjunto de cosas y queda solamente el teflón dentro de la cavidad peritoneal. ¿Se entiende? Sí. ¿Con mi dibujo feo y todo? Ya. Ok. Cuando queda esta bránula, o sea, cuando se saca la guía metálica y queda solamente el teflón puesto, el médico lo que hace es, aquí está más fácil, conectar una llave de 3 pasos. ¿Ok? La llave de 3 pasos, ustedes saben que tiene arribita una cosa azul, ¿verdad? Que uno la gira para dar el paso al fluido. Conecta una llave de 3 pasos y conecta también un conector o un alargador hacia una bolsa recolectora, que es parecida o muy similar o igual a la bolsa que se utiliza en los pacientes que tienen sonda permanente. ¿Se han fijado? De esta forma, el circuito queda cerrado. ¿Ok? Sí, profe, bacán. A ver. Aquí está más claro, claramente. Está más bonito también, más ordenadito. Entonces aquí quedaría solamente el teflón. Este sería solamente el teflón. Acá se conectaría una llave de 3 pasos, ¿verdad? Y esta llave de 3 pasos, si está con la patita hacia afuera, quiere decir que permite que el líquido acítico fluya desde el teflón, pase por la llave de 3 pasos, continúe por el alargador venoso y caiga en la bolsa recolectora. ¿Ya? En el caso de que nosotros necesitáramos utilizar una muestra o sacar una muestra además del líquido acítico, lo que se hace es posicionar la llave de 3 pasos de forma tal que bloquee el flujo hacia la bolsa y que permite el flujo hacia donde vamos a tener conectada nuestra jeringa. ¿Sí? No soy Picasso, pero ¿se entiende? Si está conectada de esta forma, el médico puede aspirar, o sea, retraer el émbolo, y la jeringa se va a ir llenando del líquido acítico para enviarlo al laboratorio. Saca las muestras que requiera y posteriormente deja con tapa puesta la llave de 3 pasos y cierra el paso permitiendo que solamente fluya el agua.
el agua, el líquido asítico, desde el abdomen hacia la bolsa recolectora. ¿Se entiende? Sí. Ya. Qué bueno que por lo menos una persona entienda de las 11 personas que están. Ya. Si nosotros entonces analizamos el procedimiento de la paracentesis, es un procedimiento que consiste en el retiro del líquido peritoneal, ya sea con fines diagnósticos, es decir, para que sea enviado al laboratorio y se analice, o con fines terapéuticos, es decir, para poder descomprimir la cavidad peritoneal y que de esta forma el paciente también sienta alivio y pueda tener un poco más de normalidad dentro de lo posible en su organismo. Ahora Profe, bien, una consulta, Mar, disculpe. dígame. Usted habló de que la aguja era de 23 a 25 G y acá en los materiales aparece aguja de 21. Sí. En este caso, ¿dónde está? Ajá. Más arriba, ¿verdad? No, esto es de papá. Sí, está justo después de la diapo que estábamos viendo. Acá le marca la aguja 21 y la jeringa de 10 cc. ¿Dónde está? No está. Bueno. Cuando se utiliza solamente para realizar la punción abdominal, para retirar el líquido, se va a utilizar la jeringa con la aguja de 21G. Ah, ¿Ya? ok. Ahora, si se requiere dejar una bolsa recolectora para poder descomprimir el abdomen, en ese caso se utiliza una bránula y no va a utilizar aguja. ¿Se entiende la Ya. diferencia? Sí. Ya. Si por A o B, C o motivo el médico dijera, no, vamos a dejarlo con el abdomen descomprimiendo, pero además vamos a tomar muestras, hacemos el circuito como si fuéramos a descomprimir, porque como ya tenemos la llave de 3 pasos, es fácil poder conectar la jeringa y sacar el contenido. No vamos a necesitar la aguja tampoco. ¿Se comprende mejor? Sí, gracias. Ya, bacán. Ok, importante. Cuando se realiza el procedimiento de paracentesis, primero tenemos que considerar que este usuario no está en un estado de salud. Este examen de paracentesis no es un examen de rutina. Repito, no es un examen de rutina, ¿ok? Es un examen que se utiliza específicamente frente a casos muy, muy concretos, ¿ya? El usuario va a tener una anormalidad desde el punto de vista hemodinámico también, porque va a tener su abdomen lleno de líquido, por lo tanto, lo que les comenté, la expansión torácica va a estar limitada, no va a poder movilizar el diafragma de forma adecuada para poder respirar profundo, ¿cierto? Otra cosa, como el abdomen está lleno de líquido, ¿ok? La capacidad pulmonar está disminuida debido precisamente a que no tenemos una expansión torácica adecuada, la saturación va a estar baja, ¿cierto? Y la respiración va a ser más bien rápida y de tipo superficial. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, vamos a tener un usuario que va a estar polipneico, ¿verdad? La saturación de este usuario va a estar más bien baja, normal baja, ¿sí? Y además tenemos que considerar que en este caso, como hay una disfunción del hígado, la presión arterial también va a estar baja. ¿Qué tiene que ver la presión con el hígado, profe? Bueno, dentro del hígado se sintetiza y se produce una proteína que se llama albúmina. Esa albúmina, dentro de las acciones que tiene en el cuerpo, es mantener el agüita que tiene la sangre dentro del vaso sanguíneo. Sabemos que la sangre no viene en polvo, ¿verdad? Viene líquida. Ese líquido es el suero, ¿verdad? Para que el agua no se vaya fuera de las venas o de las arterias, tiene que haber algo que la mantenga, ¿verdad? ¿Y qué es lo que la mantiene dentro de las venas de las arterias? La albúmina. ¿Ok? Como no tenemos suficiente albúmina porque el hígado ya no funciona de forma adecuada, entonces esta agüita que está dentro de los vasos sanguíneos, es decir, este suero de plasma, va a fluir
a través de los poros de los vasos sanguíneos y va a salir fuera de la vena o de la arteria. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? Un paciente que está edematoso, es decir, tiene edema en las extremidades sobre todo, rodillas, tobillos, pies, ¿ya? Y además de eso, que va a tener este líquido en la cavidad abdominal. Como no tenemos suficiente líquido dentro de los vasos sanguíneos, aquí les voy a hacer una pregunta. Ojo, atención. ¿Qué es la presión arterial? La fuerza que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos. Perfecto. ¿Y si tienes menos volumen de sangre, la presión va a ser la misma? No, pues más baja. Es más baja porque tienes menos sangre, por lo tanto hay menos presión. En este caso, esto es lo que sucede. Como tienes menos volumen de líquido dentro del vaso sanguíneo, la presión va a estar baja. ¿Ok? Esa es la condición del paciente que está con una citis, con una cirrosis. Bueno, entonces nosotros antes del examen vamos a tener un usuario que va a estar con su presión más bien normal baja, ¿ok? Que va a estar con polipnea o con una frecuencia respiratoria un poco más elevada de lo que tradicionalmente es. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia respiratoria? Mamá, terminé. Vamos. Hay una sola persona participando en esta clase, parece. De 60 a 100. De la frecuencia respiratoria. ¿De 12 a 21? De 12 a 20. 12 a 20, ya, bien. El valor de la frecuencia respiratoria de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿cierto? Ya. Este usuario va a estar 21, 22, hasta 25. ¿Ok? Ya, cuando el paciente se le realice el procedimiento de paracentesis, tenemos que tenerlo monitorizado. ¿Ok? Porque cuando se le saque este volumen de líquido que tiene en su zona abdominal, su presión arterial va a tender a caer más, o sea, va a tender a disminuir más. Se va a poner más hipotensa. Y eso es una condición de riesgo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando usted realice la paracentesis, el médico le va a indicar que tiene que administrarle suero fisiológico con algún que otro elemento, electrolitos generalmente, y además va a tener que administrarle albúmina o algún expansor de volumen, ¿ya? Esta albúmina, como ya les comenté antes, es una albúmina que puede ser recombinada humana o pueden ser albúminas sintéticas, es decir, hechas en laboratorio, que lo que hacen al ingresar por el vaso sanguíneo es mejorar la condición de volumen que hay dentro de este vaso sanguíneo, ¿ya? Pocas palabras, aumenta el volumen. Se les conoce como expansor de volumen, por lo mismo, ¿ya? Y eso va a permitir mantener un poco más estable la presión arterial del usuario cuando se le realiza el procedimiento. ¿Se entiende? Sí. Ya. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. A veces se me olvida algo de preguntar. Dijimos que podía ser entonces con el objetivo diagnóstico terapéutico. Les describí el procedimiento. Les sugiero que revisen los videos de paracentesis. Si no pueden acceder al aula porque se cae, googleelo, ponga ver videos paracentesis en Google y van a salir los videos y usted los mira y puede ir entendiendo en qué consiste el procedimiento para que así le quede más claro. Hay un procedimiento que está, yo lo vi el otro día, que mostraba todo como en imágenes computacionales, que era bien choro porque mostraba cómo entraba la aguja, cómo iba saliendo el líquido, cómo se generaban las diferencias de presión, era bien entretenido, búsquenlo chiquillos. Ya, ¿cuáles son los materiales que van a requerir entonces? Povidona quirúrgica o tópica o clorexidina, jabonosa o tópica, dependiendo de lo que indique cada norma de infección asociada a la atención en salud de cada hospital o centro. ¿Ya? Vamos a necesitar apósitos para cubrir posteriormente la zona de punción y o también para poder hacer la asepsia de la piel. Gasas para lo mismo, o si requiriéramos dejar un tubo de drenaje
para dejar cubierta la zona del drenaje y evitar que se nos desplace o que entren microorganismos. Tórulas de algodón también que pueden ser utilizadas para realizar la asepsia de la piel. Vamos a necesitar equipo de ropa. ¿Qué cosa específicamente? El delantal estéril del médico, compresas, por si acaso requiriera durante el procedimiento, y una bandeja que tenga copela. En la copela vamos a agregar la povidona para que el médico pueda utilizarla. En la copela, se llena el líquido. ¿Ya? Vamos a necesitar también mascarillas para el médico porque no queremos que se ponga a hablar o estornudar o toser encima de la zona que está manipulando, pues. Nos va a contaminar. Y créanme, chiquillas, el líquido acítico es un líquido súper rico para que vengan las bacterias y los virus a vivir ahí. Lo que menos necesitamos es que ingrese un microorganismo a la cavidad peritoneal y le genere una infección al usuario. Vamos a utilizar gorros clínicos para evitar la caída del cabello sobre la zona en la que estamos trabajando. También vamos a requerir guantes de procedimiento y guantes estériles, ¿ok? De procedimiento para quien asiste, guante estéril para quien realiza el procedimiento. La lidocaína para generar la anestesia local, tela adhesiva para dejar cubierto con el apósito sobre la zona de punción o el Tegaderm. Aguja 21 con una jeringa de 10 en el caso de que fuera solamente el retiro de la muestra para enviar al laboratorio. Vamos a necesitar 2 jeringas de 3 cc, de 5 cc, de 10 y de 20 cc. ¿Por qué tanta jeringa? Porque si el médico necesita tomar 2 exámenes, por ejemplo, de líquido acítico, necesita además puncionar la zona para provocar la anestesia y una vez eliminó o contaminó la jeringa y después tiene que utilizar otra, ¿ok? Siempre llevamos 2 jeringas de ta, de ta, de ta y de ta. ¿Estamos? Y los tubos de muestra. En el caso de que la punción tenga el objetivo de ayudar a evacuar el abdomen, vamos a necesitar la bránula o trocar que nos indique el tamaño del médico. Vamos a necesitar además la bolsa recolectora y un alargador. ¿Ok? Ese alargador va a ir conectado a la bolsa recolectora. Vamos a necesitar la llave de 3 pasos para poder tener mayor posibilidad de manipular en el caso de que tuviéramos que tomar examen. ¿Ya? Todo lo demás, aparte de todo lo demás que ya habíamos dicho. ¿Se entiende? Sí. Y el rol del test, preparar al paciente como se los describí, recolectar el material, preparar la piel, asistir al médico, presentar material, colaborar en rotulación y, ojo, control de signos vitales. ¿Ya? Importante evaluar el estado. Otra cosa, el paciente antes de que se realice el procedimiento tiene que ser pesado. Tenemos que cuantificar el peso del usuario para poder determinar, una vez que termine el procedimiento, cuánto es el peso que se le quitó de encima. ¿Ya? Pesamos al usuario antes del procedimiento y después del procedimiento. También vamos a medir el perímetro abdominal o circunferencia de cintura del usuario antes del procedimiento y después del procedimiento para poder ver cuánto es lo que disminuyó. ¿Ya? La cantidad de líquido que se le saca al paciente va a estar determinado por la indicación médica. En el caso de que el usuario quede con recolector, la manipulación de la bolsa recolectora es exactamente la misma que ustedes realizan cuando manipulan la bolsa recolectora de orina en el catéter urinario permanente. ¿Se entiende? ¿O dudas? ¿No hay dudas seguras? Después de sin llorar. Ok. Vamos a evaluar la zona donde está inserta la bránula. Vamos a evaluar que el circuito se mantenga cerrado, en caso de que sea una punción terapéutica, ¿verdad? Para drenar. Y que el usuario quede con esta bolsa recolectora. Evaluamos que el circuito quede cerrado,
que la bránula quede fija, que quede cubierta por apósito, que el nivel de la bolsa quede bajo el nivel del paciente, ¿cierto? Para evitar que se devuelva, entre otras cosas, y el control de signos vitales. ¿Quedó alguna duda respecto de este procedimiento? No, profe, por mi parte no. Como es la única estudiante que está en clase, agradezco que me haya quedado con todas las demás durmiendo la siesta y me dejaron en vivo. Bueno. Ok, función pleural o toracocentesis. ¿La estudió? No. Ok. Lo Es siento. regalona. La punción pleural. ¿Para qué cree usted que se realiza? ¿Qué cree usted que es la punción pleural? Para el... para los pulmones. Perfecto. Líquido, ¿Dónde específicamente? líquido, la pleura. La pleura, ¿verdad? Perfecto. Súper bien. Un drenaje. ¿Cómo? Perdón, dígame, no le escuché bien. Perdón. Se instala a través de una cirugía un drenaje y recolector. Ya, ok. Entonces, en la punción pleural nosotros podríamos realizarla para poder obtener una muestra del líquido pleural y descomprimir, ¿verdad? O podemos dejar también un drenaje a permanencia, ¿verdad? Ese drenaje va a ser después retirado por el médico según la indicación del médico, ¿sí? Ok. Oh, perdón. Ya. En esta ocasión vamos a ver básicamente lo que es la toma de muestra del líquido pleural para cuando se lleva al laboratorio porque hay sospecha de infección o de algún tipo de hemotórax, ¿cierto? Y que se necesita drenar. Primero que nada tenemos que acordarnos que cubriendo los pulmones hay dos pleuras, ¿ok? Hay una pleura que es interna, que está inmediatamente pegada al pulmón, y hay una pleura que está encima o externa, pegadita a la pleura interna. ¿Se acuerdan de esa parte de anatomía, chiquilla? Sí. Ya. Profe, pero esta pleura que está externa, esa es más gruesa, ¿cierto? No, son iguales. ¿No? ¿Son iguales? Ya. Es que me cuesta como Imaginarlo. entender, imaginar. Siempre me ha costado como el tema del líquido en la pleura, cómo se acumula, si es porque es fina, ¿cierto? Exactamente, La es una pleura. membrana. Muy Claro. delgadita. Entonces me cuesta como visualizar que una membrana pueda tener líquido. Ya. Lo que pasa es que son dos membranas. Vamos a verla aquí con color rojo, es la membrana pleural interna, y la que está más afuera, como blanquita, si se fijan, es la externa. No sé si se alcanza a ver un poco mejor. Sí. Ya. Tenemos esta que es la externa y esta que es la interna. En condiciones normales se genera este líquido pleural que evita el roce o la fricción entre ambas pleuras. Se va generando, ¿ok? Y se va absorbiendo también en condiciones normales, de forma tal de que siempre tenemos un recambio constante del líquido pleural. El objetivo de este líquido es básicamente que ambas pleuras no se friccionen. ¿Ok? Son dos saquitos que están protegiendo el pulmón, el saquito interno y el saquito externo, por así decirlo, tienen un líquido entre medio que evita que se friccionen y que se irriten y o se rompan. ¿Qué pasa? Cuando hay procesos infecciosos, por ejemplo, cuando hay un proceso anómalo en el organismo, esta cantidad de líquido pleural es eliminado, pero no es reabsorbido. ¿Ok? Y entonces comienza a acumularse. Ese es uno de los casos. Otro caso es que se genera efectivamente este líquido pleural, pero hay una irritación en las paredes del pleura debido a alguna patología, lo que hace que se produzca aún mayor cantidad de líquido pleural para poder, como reacción a la inflamación. Se inflama, produzco más. Se inflama, produzco más todavía. ¿Ya? Esta cantidad de mayor producción también se va a acumular.
¿Ok? Cuando hay procesos patológicos también que pueden generar irritación en las pleuras también se van a irritar, ambas, y van a empezar a chocar o a friccionarse, ¿cómo sería la palabra? A rasparse entre sí mismas. Lo que va a generar mayor producción de líquido pleural, porque el cuerpo va a decir, diantre señorita, ¿por qué nos estamos rozando si no debiéramos? Y va a decir, voy a aumentar la producción de líquido pleural para evitar que esto ocurra. Pero mientras evita que esto ocurra, el líquido sigue cayendo aquí en la parte de abajo y se acumula. ¿Qué es lo que sucede? Como hay una acumulación de líquido acá, el pulmón no puede expandirse grande para poder juntar toda la cantidad de sangre, de oxígeno que requiere para después realizar el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y por lo tanto la persona está más cansada porque tiene menos oxígeno. Está con dolor en la espalda, ¿verdad? Está con una saturación más baja, se ve más cansado, se ve que está con una insuficiencia respiratoria. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Mediante exámenes se determina la presencia de este líquido y el médico determina que es necesario sacar o eliminar este líquido. Entonces, hay dos opciones, igual que la vez anterior. Que el médico diga, no, sabe que vamos a sacar una muestra de exámenes, o sea, una muestra de líquido pleural, para enviarla al laboratorio y ver qué es lo que está pasando, por qué este usuario está produciendo este líquido, o por qué, okay, según la sintomatología que tenga el individuo. O puede decir, sabes que está produciendo demasiado, lo vamos a dejar con un drenaje. Igual que en el último caso. Igual que cuando estábamos hablando de la paracentesis, ¿se acuerdan? Ya. Para drenar o para analizar. En este caso, como estamos hablando de funcionar para examen, lo que hace el doctor es funcionar precisamente entre medio de las costillas, extraer una muestra de líquido. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Le vamos a solicitar al paciente nuevamente que se bañe y que utilice jabón neutro o el jabón antiséptico según sea la indicación del hospital, de las normas del hospital, ¿verdad? Si el paciente no puede hacerlo de forma autónoma, deberá hacerlo usted. Una vez que el usuario está listo, vamos a posicionarlo sentado con las piernas colgando, apoyado en una mesa, como ustedes ven aquí, con los brazos hacia adelante, como veíamos en la imagen de más abajo, así, con los brazos hacia más adelante y la cabeza hacia adelante también recostada. ¿Por qué? En esa posición, dada la curvatura que se genera en la espalda, exponemos que el pulmón quede en posición, a ver, ya voy con mis dibujos feos. El pulmón va a quedar con la punta más así. ¿Se comprende? Por lo tanto, y las costillas van a quedar también más separadas, por lo tanto, cuando ingrese la aguja a la jeringa a puncionar, va a ser más fácil que ingrese justo hacia la zona de acá, o hacia la zona de acá, y corremos menos riesgo de puncionar pulmón. ¿Se entiende? Sí. Ok. Posicionamos entonces al usuario. El usuario está posicionado, lo que vamos a hacer es reunir el material para el médico. ¿Qué es lo que vamos a reunir? La técnica tiene que ser estéril. No podemos utilizar técnica limpia, técnica así como que aséptica más o menos, tiene que ser técnica estéril, porque nuevamente vamos a tener una comunicación entre la pleura con el exterior. Y no queremos que ingrese un microorganismo donde a la pleura del usuario le cause una pleuritis, genere dificultades respiratorias, el paciente se nos termine muriendo por una sepsis. ¿Ya? Técnica estéril. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a reunir? Primero, material estéril. Para que el doctor se vista. Vamos a pasarle el delantal estéril, vamos a pasarle los guantes estériles. Antes de que el médico se ponga los guantes o el delantal, se va a poner el gorro o cofia y se va a poner también la mascarilla simple. No necesita ponerse mascarilla N95, ni no,
Con una mascarilla basta. En el fondo lo que queremos evitar es que el médico hable, o tosa, o estornude, y todas sus partículas caigan sobre la piel del usuario. ¿Ok? Vamos entonces a pasar mascarilla, gorro al médico, y después le vamos a pasar el equipo para que se vista. Vamos a ir entregándole los insumos. ¿Qué es lo que el médico va a hacer? Va a ubicar el lugar donde va a funcionar, el paciente ya está en la posición que corresponde, va a utilizar gasa, algodón o apósito con el antiséptico que esté indicado dentro del hospital o clínica para aseptizar la piel. Posterior a eso, puede poner un campo con un paño perforado o puede hacerlo sin paño perforado si no lo desea. Va a tomar la jeringa de 5 o de 3 cc, de 5 ml, dice ahí 5 ml para la anestesia, la va a cargar con la lidocaína, va a cambiar la aguja a una aguja 23 o 25G, va a realizar la infiltración en la zona donde va a funcionar para evitar el dolor del usuario, y posteriormente va a utilizar la jeringa de 10 ml con el trocar o la aguja larga y va a introducirla dentro de, entre medio de las costillas para llegar hacia la base del pulmón, hacia la base de las pleuras donde está acumulado este líquido. Va a extraer la muestra, va a sacar la jeringa con la aguja del usuario, usted le va a facilitar un apósito, ¿verdad? Un apósito, una gasa estéril, el médico va a retirar la aguja, va a dejar tapado con la gasa o el apósito la zona de punción y va a agregar la muestra obtenida en los tubos de examen que usted le va a facilitar. Puede que suceda eso, o puede que suceda que el médico le pase la jeringa con la muestra y usted tenga que agregarla a los tubos. Cualquiera de las dos opciones va a estar bien. ¿Ok? Se va a dejar al usuario con el apósito más la tela o el pegadén, según las normas hospitalarias, ¿ya? Y después usted va a tener que tener el trabajo de controlar a ese usuario, ¿sí? Entonces, preparamos al usuario, se reúne el material, posiciona al usuario, le presenta el material al médico, va a recibir las muestras o va a facilitar los tubos para que se carguen con la muestra que se obtuvo del usuario, se van a rotular los frascos, los va a enviar al laboratorio, va a dejar acomodado al paciente y se va a encargar de controlarle los signos vitales, ¿ok? Este es un paciente que ya tenía dificultades para poder respirar con normalidad, por lo tanto vamos a tener especial énfasis en controlar la frecuencia respiratoria, la saturación y la temperatura, porque si hubo alguna contaminación durante el procedimiento, este paciente va a desarrollar fiebre. ¿Ok? Sí, profe, me perdí en una parte del ¿En cuál? procedimiento, en el cambio de aguja. Cuando el médico Habría carga un la cambio- jeringa con lidocaína, Claro, la jeringa es de de 5. 5 ml, ¿cierto? Sí, con una aguja Y 21 con la que viene siempre. Abre la ya, ampolla y usted la perfecto. presenta, el médico como ya está estéril, carga la jeringa, saca esa aguja 21, la desecha en el material cortopunzante, usted le presenta la aguja 23 o 25, el médico lo toma porque está estéril, lo atornilla y después realiza el procedimiento con el usuario. Ya, ok, Ya. ¿Hay alguna gracias. duda? ¿Nadie? Yo, de nuevo. Diga, por favor. Eh, ¿Siempre es el médico el que realiza la limpieza de la zona antes de realizar la punción? Mira, en teoría debiera realizarlo el médico, sin embargo, hay lugares donde lo puede realizar el asistente, hay algún médico practicante o la enfermera y le realiza el procedimiento de asepsia de la piel o el técnico también, ¿ya? Ya, Pero en teoría tendría que ser el médico quien aseptizara la zona porque está estéril y están pasándole todo estéril también, claro, ¿ya? ya, ya, gracias.
¿Otra duda? Profe, los tubos son igual transparentes, ¿cierto? Para la punción pleural, sí. Sí. Ya. A ver. Déjenme mostrarles algo acá. Espérenme un poquitito, acá está. Se los voy a mostrar para que no les quepan dudas acá. Ay, no puedo hacerlo, chicas, se me queda pegado ahí. Ya. Ok. Miren. Cada tubo, si ustedes se fijan, tiene características distintas, ¿verdad? Tenemos un tubo bioquímico que viene seco y se tienen que agregar 5 ml de líquido. Ese análisis bioquímico del líquido pleural va a analizar las proteínas y otras características más que traiga el tubo. ¿Ya? Si le piden realizar un hematocrito de líquido pleural, van a también a tener un tubo distinto. En este caso va con anticoagulante porque lo que se está buscando es ver el porcentaje de glóbulos rojos que hay en esa cantidad de líquido pleural que ustedes estén viendo. Y se va a llenar con 3 a 5 ml. En el caso que el análisis sea morfológico, o sea, nosotros necesitemos, o el médico requiera saber cómo están compuestas las células del líquido pleural, el tubo va a ser con estas características. Si el análisis es citológico, es decir, necesita analizarse o estudiarse las células, cómo están formadas, por ejemplo, vamos a necesitar ese tubo. Así sucesivamente. ¿Ya? Cada tubito va a tener ciertas características. Usted se fija, acá hay un tubo que es seco o viene heparinizado. Acá hay un tubo que viene con heparina. El tubo plástico estéril o medio de cultivo. En fin, va a depender de las características que tenga, de las características no, de las normas que tenga el laboratorio que analiza las muestras que usted está enviando. ¿Ya? Si en el laboratorio mandan la muestra para la función, para la toracocentesis, le mandan, qué raro el sonido del pajarito, un chuncho. Mi papi, perdón. Hay un pajarito cantando que no canta normalmente. Ya, si se requiere un hematocrito de la punción lumbar, el mismo laboratorio les va a indicar cuál es el tubo con el que van. Cada servicio sabe qué tubo va con cada líquido, ya, o según el análisis que se tome. ¿Ya? Pero estos tubos no son iguales que los otros que vimos antes. Que los sanguíneos no. Ya, no son distintos. No. Tienen color, o sea, probablemente tienen, pero no tienen que ver el color con... No, y aparte que no son tubos que se realicen con frecuencia, porque puede decir que este no es un examen de rutina. Entonces, no son los mismos. Los manda al laboratorio. Alejandra Muñoz había levantado la mano. ¿Por qué no habla, señorita Alejandra? Puede hacerlo. ¿Están todos los micrófonos habilitados? Silénciese sola. ¿O ya no quiere hablar? Ya. Ok. Ya, chiquillas. Voy a dejar porque tengo otra videoconferencia, porque este es el cuento de nunca acabar, nunca acabar, nunca acabar. Vamos a ver. Profe, Yasmín Molina me pidió que le avisara que se le cortó la luz. Por eso no se conectó. Chúngale, ya. Bueno, nada que hacer, a veces pasan esas cosas, ¿verdad? Yuria Redondo no está. Ahí. Jennifer Burgos, sí está. Melanie Cáceres. Presente, Jennifer Burgos. Sí, le dije, presente, no se preocupe. Gisela Delgado también estaba. José Espinosa no está. Catalina Espinosa. No, Catalina no la veo. No sé si estará acá en el grupo en algún otro lado. No. Ausente. Francisca González. No. Damaris González, sí. Daniela Hermosilla también la había visto. Sí.
Gabriela Marín, no. Yasna Molina, es la que usted Acá me dijo que estoy. tuvo problemas para conectar. Ah, no, ahí está presente. Ya. Yo. No, Yasmín Molina. Yasmín Molina, ya, ok. Alejandra Muñoz, sí, también está. Ruth Núñez, también está. Ivana Orrego, Acá. Camila. siempre le digo Ivana, yo no sé por qué hago eso, no es de mala gente, es que siempre me pasa con algo, le prometo que siempre me pasa con algo. Un apellido, 3 nombres, pero a veces tienen y yo leo uno. No está. Perdón. Claudio Ortiz. Lo siento. Claudio Ortiz. Presente. Ya, perfecto. Juan Sánchez no está. Araceli Subiabre, Marcia, perdón, ¿ve? Aquí era Marcia Araceli, yo me equivoco. Marcia Subiabre no está. Georgina Torrealba, ¿no? ¿No está? No, ok. Y Elizabeth Masserman no está, no está. No está. Ya, estamos chiquillas. Les dejo, estudien, si tienen dudas, por favor, mándenmelo al correo, porque no sé con qué estabilidad está la plataforma, y ya me pasó que me enviaron mensajes a la plataforma y no me pude meter. Entonces estoy recién contestándolo de la plataforma cuando no se cae. ¿Ya? Para que por favor, si tienen dudas, mándenmela al correo. Bueno, Y las tareas entonces. las tareas voy a ir revisándolas en la medida que puedo, pero acuérdense que no son con nota, ya son para evaluar cuánto usted, para que usted misma sepa si es que acaso aprendió o le faltan reforzar cosas. Ah, no, pero le decía si se las mandamos por correo o. Faltaría la tarea de la semana 8. Esa puede, es que me tendría que mandar, mándemelas por la pura delegada, chiquilla. ¿Ya? Porque si me mandan de a una, se me va a llenar el correo. Y ya cuando lo abro hay 20 correos esperando y tengo que ir uno en uno, es del terror. Entonces, si me mandan en un puro correo, descargo todas las tareas, las guardo en una carpeta y las puedo revisar. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillas, que tengan una bonita tarde. Cuídense. Ah, Bye, profe, bye. muchas gracias. Chao,